¿En qué medida puede servir la filosofía para orientar al hombre en el mundo de hoy? Es más, ¿en qué medida ayuda a los jóvenes? Nos contesta Federico Campoy en sus Cantos de Sirena, el último libro de este doctor en filosofía, volcado en sus alumnos, a los que pretende ayudar a la hora de desarrollar ese pensamiento crítico tan necesario en la sociedad de hoy en día, en la que es difícil huir de mensajes como todo es relativo, solo importa la sensación, puede ser lo que quieras. Y así hasta 14 cantos de sirena. Somos capaces de no dejarnos seducir por ellas. Venimos a hablar de filosofía con Federico Campoy, de sus Cantos de Sirena a la fábrica de cerveza Domus. Esto habrá gente que no lo entienda, Federico. Filosofía en una fábrica de cerveza, pues puede ser que o sea sí, o sí, puede que haya quien lo entienda. Sí, pero bueno, si hay que explicarlo un poco, tiene que ver con la presentación del libro, efectivamente, ¿no? Efectivamente. Que se hizo aquí. Se hizo aquí. Y bueno, el motivo es porque, bueno, para empezar, el dueño de la fábrica es hermano mío, entonces yo creo que hay un vínculo. Pero sí que a mí me ha gustado mucho desde hace tiempo que las presentaciones de libros, a ver, pueden ser de dos tipos, una muy formal en una biblioteca, en una librería, que por supuesto las librerías tienen que tener ahí el protagonismo, pero a veces quedan demasiado formales, ¿no? Sí, y a mí me gusta fomentar el diálogo, que la filosofía sea algo cercano, y entonces pensé que en un sitio informal donde se puede estar uno tomando algo, y además con música, ¿no? Porque vinieron unos amigos que tocan música de cantautores, cuya letra tenía que ver con el libro, sí. Pues hubo gente que me dijo, que sepas que voy por la cerveza, no por el libro. Digo, bueno, pero vienes así de paso, oyes filosofía, y creo que se hizo un ambiente muy bueno, ¿no? Aquí quizá hay que patentar un nuevo modo de presentar libros que sea de esta manera, Sí, no estaría así nada informal, mal. ¿no? Que es, No, te iba a preguntar, ahora insistimos un poco más en la presentación, pero has dicho una cosa que me gusta. Es verdad que tendemos a pensar, ¿no?, que la filosofía es algo como muy serio, ¿no? Y yo creo que quizá si la traemos aquí, la ponemos pues de una forma, la tratamos de una forma mucho más coloquial, caeremos en la cuenta, ¿no?, de lo importante que es en nuestra vida, incluso en la vida de los más jóvenes, que yo creo que también hay un homenaje a ellos, ¿no?, a través de las páginas del libro. Sí, los más jóvenes, que son mis alumnos, claro, ¿no? La dedicatoria del libro, de hecho, es a mis alumnos, los que han sido, que los llevo en el corazón, mucho, son ya muchos años, los que son ahora, que muchos estuvieron presentes en la presentación, y los que serán, que yo pues no sé quiénes serán, ¿no? Pero que es algo, es una pasión compartir con ellos lo que para mí es otra pasión, que es la filosofía. Y es verdad que la filosofía, no sé si atreverme a comparar, pero parece como que si se profesionaliza un poco, a veces se hace como muy académica, y eso pasa sobre todo en universidades, y que la tentación es hacer de ella un saber reservado solo a unos pocos sabios, y entonces es un poco inaccesible, ¿no? Y pasa un poco con cosas que se profesionalizan y se hacen como para élites, y ese es un error muy grande. Sócrates, que fue el gran fundador de la filosofía, la hacía en la calle, en Atenas, y reunía jóvenes y lanzaba preguntas que eran un poco molestas, sobre todo para el poder, porque al poder le molesta siempre que la gente piense, pero arremolinaba en torno a él jóvenes porque preguntaba cosas que realmente tenían que ver con la gran preocupación que tienen hoy día también nuestros jóvenes, y yo creo que todos, ¿no? Entonces la filosofía no es algo que esté en las nubes, es algo muy cercano. Y no hemos cambiado tanto. Es no decir, que puede a quien le llame la atención, ¿no? Estamos hablando de Sócrates, ahora que nos creemos tan modernos en esta sociedad de las tecnologías, que creemos que somos tan diferentes, quizá no lo seamos tanto. Después viene un apagón y nos vamos a la porra. Y nos damos cuenta de que somos... La fragilidad del ser humano, ¿no? Sí. Lo hablaba con mis hijos en el apagón y estábamos con velitas y me comentaban que se sentían como especiales por vivir eso. Digo, pues es como ha vivido la humanidad hasta hace poco, o sea, que en realidad nos recuerda que somos también, que somos sobre todo naturaleza, ¿no? Y hemos hecho algo tan artificial que las preguntas, además que son filosóficas, rompen esa tela de lo artificial para devolvernos a nuestra verdadera esencia. Y por eso yo creo que conecta muy bien con nuestra generación, pese a que sea la generación tecnológica, ¿no? Totalmente. O quizá precisamente por eso, ¿no? Porque nadie les ha confrontado con esas preguntas, ¿no? Claro, fíjate, estoy pensando que la filosofía nos puede ayudar a entender, ¿no?, estas cosas, que puede parecer una cosa un poco extraña. ¿Cómo nos va a ayudar a entender la filosofía el apagón, la pandemia? Es decir, todas estas adversidades que estamos viviendo, pues efectivamente nos puede ayudar, pero claro, para la gente joven, ¿no?, que desgraciadamente, claro,
me da la sensación que les ha tocado una etapa también muy difícil a ellos. Dicen que los jóvenes de hoy en día sufren mucho, sí, ¿verdad? sí, sí. Entonces, quizá ahí están las claves, ¿no? Sí, sí. Además, yo veo que hay como una serie de necesidades en ellos, puesto que no son culpables. O sea, ellos han nacido y se les ha dado un móvil o se les ha puesto una Sí, tablet en sí. la mano y están embebidos. Pero claro, de esto no está libre nadie, porque hay que ver también gente mayor con los móviles que parece que les Sí, han nos también pasa a raptado todos. la mente, ¿no? Pero yo veo que están muy necesitados de volver a recuperar algo tan básico en la vida humana como es el diálogo, esto que Sí, estamos haciendo sí. ahora, y el sentirse escuchados. Porque los móviles no dialogan, en el fondo no es un diálogo. Y tampoco se experimenta la escucha al revés, porque se quieren inmediatamente esa sensación de que tienen que obtener un like, una satisfacción Sí, inmediata. Y el verdadero placer, que es el del diálogo sosegado, donde las preguntas van saliendo y donde de verdad sale lo que uno lleva dentro, pues se pierde. Claro. Y cuando se les ofrece, yo constato año a año en las aulas que lo reciben con un agradecimiento además sí. muy grande, porque están deseando sacar lo que llevan dentro. Con lo cual los alumnos, fíjate, decías antes, ¿no?, que se lo dedicas a los alumnos de antes, los de ahora y los del futuro, ¿no? Sí. No son tan diferentes. No. ¿No has visto una evolución En en sus ellos? preocupaciones íntimas, no. Cuando yo empecé hace años no llevaban el móvil. No, eran, de hecho, Sí. ya algunos están casados y con Sí, hijos, ¿no? sí. Pero las inquietudes más profundas siguen siendo exactamente las mismas. O sea, somos el ser humano hasta que dejamos de ser humanos, pero de momento lo seguimos siendo. Entonces, percibo que incluso de una manera más radical, precisamente porque están más heridos por todo esto de la tecnología, Sí, sí. que con esto yo no demonizo nada. La tecnología bien usada es maravillosa, pero bien usada, ¿no? Entonces sí que se percibe cuando hay un secuestro de facetas humanas que son las que salen perdiendo. Sí, Entre sí. otras, lo que te he dicho, ¿no? La escucha, el diálogo y el tiempo suficiente para que esas cosas que llevan en el corazón puedan darse cuenta de que las llevaban dentro. Claro, totalmente. Fíjate qué importante es la filosofía. Sí. Aunque en los últimos años parezca todo lo contrario, que tenéis que, bueno, una cruzada casi, una batalla, ¿no?, para Sí. haceros ese huequecito, el que antes tenía, ¿no?, y que se le ha ido quitando. Sí, yo les digo a veces, medio en broma, medio en serio, porque sobre todo en el segundo de bachillerato, que es donde más clase doy, y Sí, están con sus sí. problemas de qué carrera van a hacer, y uno de los criterios que tienen, que siempre hemos tenido, es las salidas, luego laborales y Sí. tal. Y claro, Pero hoy esto ha es pasado siempre. Sí, pero ahora es mucho más Ahora mucho incierto, peor. porque no se sabe. Claro, ¿cómo va a ser la Claro, sociedad es que de hay mucha mañana? incertidumbre, la inteligencia artificial, etcétera. Y entonces yo les digo, medio en broma, medio en serio, que una de las profesiones de futuro es la de filósofo. Porque cuando todo esto esté gestionado por robots y por tal, la humanidad va a necesitar acudir a la esencia, y esto, la filosofía, creo, y si no, yo me retiro el primero, no la pueden desarrollar las inteligencias artificiales, porque sería pura lógica y punto, ¿no? En fin, es un reto muy grande. Muy grande, muy Y el grande. pensar y reflexionar. Qué cosas va con estamos ellos. diciendo, ¿no? Sí. El pensar y reflexionar, ¿no?, que parece que en esta sociedad no hay tiempo. Les gusta, les gusta. Sí, Vamos a sí. filosofar. Sí. Yo a veces salgo con ellos a la calle, ¿no? Y sacamos la clase fuera al patio, al parque, y les encanta, y hablan, y intervienen. Sí, ¿no? Porque, sí. a ver, ten en cuenta que la primera pregunta que les hago en primero de bachillerato es, sé que es un poco fuerte, y algunos me dicen, pero ¿cómo te atreves? Pero es el inicio de un libro de Albert Camus, de filosofía, el Sí. mito de Sísifo, que dice que solamente hay un problema serio o una pregunta importante en la filosofía, que es el suicidio. Madre mía, esto como punto de partida. Claro, digo, responder a la pregunta si la vida vale o no la pena de ser vivida, esa es la pregunta esencial. El resto viene después. Sí. ¿no? Y claro, se quedan como diciendo, ¿esto es la filosofía? Digo, esto es la filosofía. O sea, plantéate si tu vida vale la pena. Y lo demás viene después, es que no... Y a partir de ahí yo creo que se dan cuenta de que esto es radical, que es muy, Sí. muy importante, que no es Sí. una broma. Y a la vez disfrutamos mucho, ¿no? Sí. Entonces es muy bonito, vamos, yo disfruto. No se nota cómo lo cuentas. Sí. ¿Verdad que disfrutas? ¿Cuáles son los cantos de sirena de la sociedad de hoy en día? Vamos a entrar un poco en el contenido del libro. Bueno, los cantos de sirena son los mismos que los de Ulises, que no sabemos cuáles eran, sí que sabemos que eran unos seres mitológicos, de los cuales advirtió una diosa, la hechicera Circe, a Ulises, que si querían sobrevivir tapara los oídos a sus marinos, y si quería él escucharla se atara al mástil
Y submarinos veían que le pedía desesperadamente que le liberaran, le ataran que no le más hicieran fuerte. caso. Y que le ataran más fuerte Sí, incluso, sí, para que no se soltara. sí, No por nada, sino porque era la perdición. Porque uno no puede escuchar los cantos y no oír. Porque queda seducido, queda abducido por esa belleza, por ese atractivo, y si vas, te destruyen, ¿no? Entonces yo lo que he hecho ha sido atarme al mástil como Ulises, figuradamente, y hablar de cantos que yo escucho. O sea, yo llevo años escuchando cantos y cada vez quizá más sonoros, atravesar la isla e intentar sobrevivir. Como el libro está publicado, entiendo que he sobrevivido, ¿no? Entonces son como eslóganes que hay hoy día, que son muy atractivos, muy seductores, pero que yo entiendo que si se deja uno llevar por ellos hasta el final, nos destruyen. Totalmente. ¿No? Cada capítulo es un canto. Por ejemplo, todo es relativo. Tela marinera con el primer Por canto. ejemplo, todo es relativo, ¿no? Que todo depende del punto de vista de cada uno. Entonces yo empiezo el canto dejándome seducir por él, porque yo me he dejado seducir por él muchas veces. Yo una de las cosas que aviso es que no pretendo dar lecciones morales a nadie. Primero, porque yo no estoy en condiciones de hacerlo. Y segundo, porque yo soy el primero que oye los cantos y soy seducido por ellos. Pero creo haber presentado en mi vida una lucha suficiente, a través de la reflexión filosófica, en mis diálogos en clase, como para poder compartir con el lector la experiencia. Es lo que intento. Y estoy vivo para contarlo, ¿no? Entonces, como me considero vivo, ofrezco por si ayuda, ¿no? Entonces, todo es relativo. Yo lo he escuchado muchas veces y significa que no hay un criterio por el que yo pueda orientar mi vida en torno a algo que puedas decir que está bien o está mal. Entonces, claro, al final, como todo depende, no hay criterio ninguno. Entonces, pongo al lector en la situación en la que ya deja de haber criterio. Y todo con muchos ejemplos, sobre todo el primer canto tiene muchos ejemplos sacados de clase, ¿no? De vídeos que vemos, dilemas éticos, en los que al final uno termina diciendo, qué horror, necesito alguna referencia. Claro, porque al final esto es la selva. Y entonces yo no doy una solución, dejo al lector en la situación en la que sí que aparece una referencia, y además de quien menos lo espera uno, ¿no? Que es de un criminal, del que uno espera lo peor y resulta que nos da una lección diciendo, oye, pues a lo mejor sí que hay una referencia y hace falta. Y termino con un ejemplo sacado de La República de Platón, que me parece muy actual, ¿no? Pero bueno, dejo que el lector lo lea. Pero es que haría uno si nadie viera las consecuencias de los actos, es decir, nadie supiera que yo he hecho tal cosa. Me permitiría hacer cualquier cosa, porque nadie se va a enterar. Claro. Pero si hubiera una raya que yo no atravesaría ni siquiera en esa situación, ya quiere decir que hay una referencia. Entonces, yo a los alumnos les invito a pensar qué raya nunca atravesarían. Les hablo de su madre, de su padre. Cuidado, esto no. Bueno, pues piensa. Sí, porque no todo raya. Vale, claro. Claro. Sí. Entonces ahí empieza ya a existir el mundo de la referencia, ¿no? Cuidado, que todo relativo es una frase contradictoria, que eso también aparece, ¿no? Pero, entonces, es el primero. No, es que estaba pensando, claro, que para ir contra estos cantos a veces hay que ser muy valiente, porque esos cantos están muy presentes en la sociedad. Eres lo que haces, eres lo que sientes, por ejemplo. Eres lo que sientes, por ejemplo, que está muy de moda. Hay alumnos míos de hace 2 años que se presentaron a un concurso de filosofía que organiza la Universidad de San Damaso. Y lo ganaron. Y el título del trabajo que tenían que hacer era una pregunta, ¿soy cómo me siento? Y era eso precisamente. Yo lo cito ahí porque es una experiencia maravillosa haber reflexionado con alumnos sobre esta idea y que ellos, pensando por sí mismos, dijeran, no puede ser, una cosa es lo que soy y otra lo que siento. Entonces enseguida venía la pregunta de, ¿soy porque siento? O sea, ¿soy porque siento o siento porque soy algo antes? Y entonces ellos mismos tenían que encontrar la respuesta de si es tan fácil como decir, me siento... Claro, y además hay toda una polémica y difícil, ¿no?, de resolver. Si yo de repente o desde un tiempo me siento mujer o me siento otra cosa, ¿quiere decir que lo soy? Tengo que acudir a algo más que al sentimiento para verificar eso, porque es una sociedad muy del feeling, del like y del sentimiento, y a lo mejor eso es una trampa. Y precipitarse y tomar decisiones solo por el sentimiento hay que tener cuidado. Y a veces se invita, no, si sientes, pues, ánimo, adelante, cuidado. Incluso se invita a no esperar, y dice, pero espera, para. Entonces es muy peligroso porque hay vidas en juego. Entonces yo sí que creo que hay que alzar la voz, ¿no? Cuidado, que puede salir destruido esto. O estaba pensando, él puede ser lo que quieras. Fíjate si está claro. No, pero al final también vivimos en una sociedad que tampoco nos educa a la frustración o a las adversidades de la vida. Eso es. Y al límite, es decir, hay límites. Muchas veces se dice para
incentivar la motivación, algo que está muy bien, el límite te lo pones tú. Es verdad que a veces nosotros somos nuestro propio límite mental, nos ponemos barreras y no llegamos a lo que podríamos llegar. Eso está muy bien. Pero de ahí a decir que no hay límite y que todo es posible, es otro engaño. Porque claro, llega el límite está. Yo soy un cuerpo físico, no puedo ser un holograma ni una... Y se está invitando a pensar que hasta podemos transferir conciencias a circuitos electrónicos y barbaridades que no se sostienen. Y entonces la abolición del límite es una de las cosas que hace sufrir más a los jóvenes, porque se les invita a pensar que pueden llegar a donde quieran y se genera una frustración que encima luego no se sabe gestionar. Entonces es terrorífico. Yo lo veo en el aula. Sí. Lo veo y entonces tiene uno que ayudar a adquirir lo que Freud llamaba el principio de realidad. La realidad está ahí y o te adaptas a ella o puedes sufrir un colapso por vivir en la irrealidad. Y el mundo virtual a veces tiene ese peligro. Nos lleva a una realidad que no es tal. Sí. No, fíjate, por eso antes te apuntaba, ¿no? Cuando hablábamos de los jóvenes, ¿no? De la importancia que tiene la tecnología para ellos y que cómo en los últimos años quizá esa dependencia hacia la tecnología no les ha hecho ser más felices, al contrario, ha creado unos vínculos con un entorno que realmente no les aporta, porque muchas veces no es ni siquiera real. Claro. Y han prescindido de esas relaciones, ¿no? Más pues las que teníamos los de hace unas generaciones. Más saludables, sí. Y además verdaderamente placenteras, porque el engaño, esto que dices del disfrute de las redes, en realidad es un aparente disfrute, porque bueno, eso está muy estudiado, ¿no? Hace un tiempo publicó esta psiquiatra Marian Rohan, Estapé, ¿no? Que publicó el libro de Recupera tu mente o tu vida y algo así, ¿no? Sí. Que yo tengo muy en cuenta, porque como también doy clase de psicología, tengo que tener muy en cuenta las trampas que se nos mete cuando el sistema dopaminérgico, que funciona a base de chutes de dopamina, es muy recompensado por este tipo de actividades en las que uno piensa que está obteniendo realmente la felicidad, cuando no es una felicidad, es un chute. Es un momento de disfrute, de intensidad, que luego va a pedir otro, y luego va a pedir otro, y genera ansiedad. Mientras que esto otro, que es el diálogo sereno, la amistad, pone en marcha otro circuito distinto, no es el circuito de recompensas, la serotonina es otra cosa, que requiere tiempo, que requiere reflexión y que a la larga se disfruta muchísimo más. Entonces yo reivindico mucho lo que en filosofía hay escuelas que aparecen ahí citadas, que están muy de moda, el epicureísmo, el estoicismo, para recuperar un poco esto, pero habría que ir más allá todavía del epicureísmo y del estoicismo, recuperar una verdadera espiritualidad. Que es quizá la que está en crisis y la gente la está echando de menos. Sí, y quizá por eso no entendemos tampoco la muerte, que es otro de los cantos, la no muerte, aparece como el 10.º canto. El horror, el horror, se le tiene miedo. Luego denuncio de vez en cuando el miedo, ¿no? La siembra, pues el apagón, una crisis de ansiedad. Hombre, yo entiendo que si estás en un ascensor, evidentemente no vas a estar bailando una sevillana o en medio de un tren, ¿no? Pero el pánico colectivo a que pueda suceder algo y que mi vida corra riesgo, la pandemia nos puso a prueba. Y entonces se ve un poco la fragilidad en la que vivimos, de decir que queremos tenerlo todo controlado, y eso sí, con perdón, es que eso es imbécil, no se puede tener ese grado de seguridad. Y precisamente la mayor aventura que hay es estar vivo. Entonces, y en cualquier momento podemos dejar de estarlo. Y eso, que es algo que siempre se ha sabido, ahora se obvia por completo. Entonces, cuando asoma el coco de la posible muerte, no se quiere saber nada, ¿no? Tiene que ser más dulce. Entonces, es curioso, ¿no? Cómo lo verdaderamente humano y lo que forma parte de la vida, que también es sufrimiento, también es dolor, que también forma parte de la felicidad. Claro, porque no se entiende una sin otra. Claro, se suprime. Yo les digo a los alumnos... Pasa lo mismo, la vida no se entiende sin la muerte, como no se entiende la felicidad también sin el sufrimiento, ¿no? Sí. Y entonces eso genera cantos de decir, no muerte, son sugerencias, no puedes dejar que en tu vida entre esto, no puedes ser lo que quieras, tienes que disfrutar. Entonces, por ahí van los cantos. Uno se deja llevar por ellos y termina destrozado. Sí, claro, pero ir contracorriente, mira que es difícil en la sociedad de hoy en día, y más en el caso de los jóvenes, sus alumnos. Sí que lo es, pero yo es que tengo un convencimiento radical, entonces yo me gustaría gritarlo en esta cadena y en la BBC y en cualquiera, porque es que los jóvenes están deseando ser felices. Y es verdad que meten mucho la pata y recurren al alcohol, a lo que sea, para buscar eso, como, bueno, que no es algo nuevo. El alcohol, cuando yo era joven, pues también se recurría a él, ¿no? Y en la movida de los 80 tampoco es que podamos presumir de muchas cosas, ¿no?
pero cuando se les ofrece la posibilidad de ser felices de verdad, de una manera que conecta con lo que hay en el interior de su corazón, responden. Sí, a ver, no todos por igual, siempre hay, en fin, gente que no quiere saber nada y se tiene que pegar el batacazo, ¿no? Y de ahí también se habla del batacazo, y que a veces no me queda más remedio que pegarse un porrazo para abrir los ojos. Pero estoy convencido de que los jóvenes tienen mucha mejor percepción de estas cosas que a veces los que ya hemos echado callo por la edad y ya pensamos que no las sabemos todas, ¿no? Y decía, a mí no me hables que ya me las sé todas. Y claro, los jóvenes tienen ahí ese punto de rebeldía que engancha muy bien con esto. Me gusta esto porque estás dando una visión muy esperanzada de la juventud, ¿no? Que suele ocurrir lo contrario. Sí. Desgraciadamente los pobres a veces tienen una fama un tanto negativa, ¿eh? Sí, yo les digo, a ver, yo luego tengo mis broncas con ellos en clase, ¿no? Y cuando copian o, en fin, tienen, pues bueno, pues como se ha hecho siempre, o cuando tienen la tendencia a pasar, o, pero eso lo tengo yo con ellos. Sí, pero yo luego les digo yo, que sepáis que os defiendo porque valoro mucho más la inquietud, cuando se les abren los ojos, la rebeldía, que yo intento despertar en ellos, porque uno de los problemas que hay con estos cantos de sirena es que se adormece y se narcotiza la rebeldía propia de los jóvenes. Porque yo creo que deben ser rebeldes a la sociedad que les ofrecemos y tener criterio y buscar soluciones, buscar preguntas, discutir, porque eso es lo suyo. A mí lo que me preocupa es cuando ya no tienen inquietud y ya no discuten y ya... Claro. Y yo, claro, creo que de la filosofía, como Sócrates se decía a sí mismo que era un tábano, que yo les explico lo del tábano y muchos no saben lo que es, que es un moscardón incomodísimo que uno en la piscina le pica. Y Sócrates decía que él era un tábano para los atenienses porque les ayudaba a despertar. Yo considero que la filosofía cumple un papel fundamental para ayudar a despertar. Y los jóvenes, cuando los ayudas a despertar, es una maravilla. Pero, ese pensamiento crítico, ¿no? Que ayuda a desarrollar la filosofía y que es, bueno, si cabe es más necesario hoy en día que nunca. Totalmente, porque además el tejido, yo no sé, claro, yo no sé las teorías de la conspiración ni nada, pero sí que es verdad que entre toda la humanidad estamos construyendo como una tela de araña en la que quedamos atrapados, ¿no? Construimos una civilización tan normativizado todo, tan reglamentado, tan protocolizado, tan todo, tan que cuando uno se sale no tienes dónde ir, ¿no? Y entonces eso adormece las conciencias. Tu vida puede estar programada. Yo les digo a los alumnos, puedo deciros lo que va a ser vuestra vida de aquí hasta que os muráis. Y eso les revienta, porque ellos quieren vivir una aventura y su vida está ya. Tú vas a buscar trabajo, tal, no sé qué, tal, y pum, 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 pum. Y les revienta. Entonces eso les ayuda a despertar, porque si no pones en juego tu vida en este mundo, es que esto no tiene sentido. Nada, Entonces, claro, ni para ellos ni para nosotros. Y claro, sin sentido les revienta, y cuando al final dicen, pues es verdad, digo, bien, ya hemos dado el primer paso. Claro, es peligroso que los jóvenes despierten y piensen, porque yo entiendo que en general lo peor de la clase política, lo peor del interés por el poder es tener a la gente adormecida para que no piense, ¿no? Y la filosofía enseña a pensar. A Sócrates se lo cargaron. O sea que, no lo tuvieron nada fácil los filósofos de entonces. Y cuando un filósofo quiere serlo de verdad, que se agarre la ropa. Porque... La pena es que los filósofos de hoy en día, para muchos jóvenes, sean los que encuentran en las redes sociales. Muchas veces encontramos ese altavoz, esa plataforma, ¿no?, para expresar lo que decimos y si tampoco, sin querer demonizar ni las tecnologías ni las redes sociales, a veces buscan como esos gurús que les orienten, ¿no? Y hay que saber elegir muy bien. Sí. Y seguramente por allí también hay muchas cosas muy interesantes en estas redes, y gente que difunde de manera además como chispazos cosas que tienen valor, pero les falta el criterio para saber identificarlo, y a lo mejor se quedan con lo más chorra o lo más venenoso, o lo que hoy yo creo que es peor, que es lo más polarizado, porque ya sabemos que se produce eso que se llama segmentación, que según yo busco, cada vez me ofrecen más de lo que a mí me gusta, y entonces solo sé de lo que yo quiero. Y entonces se van envenenando en un criterio a una dirección a otra. Y eso lo analizamos también en clase. Digo, ¿os dais cuenta cómo solo termináis opinando desde este punto de vista y el otro ya os parece un enemigo? Y entonces, claro, es tremendo. Porque ya no es solo que haya mucha guarrería por ahí, sino que solo reciben lo que ellos quieren. Y lo identifican con el verdadero pensamiento y la verdadera realidad. Y estamos, apaga y vámonos, ¿no? Volvemos al pensamiento crítico.
se Mira, polariza. no un tábano, pero una mosca a la que Una nos está mosca, dando guerra, ¿eh? sí, que son las que hacen que uno espabile, sí. Bueno, yo quería también que nos contases, y ya para terminar, bueno, que volvemos a la presentación. Mira lo que decíamos al comienzo de la entrevista, ¿no? Es un libro que está pensado, bueno, pues en esos alumnos tan especiales, pues que tanto te influyen también en tu día a día, que se nota por lo que nos estás contando. Incluso en la presentación quisiste que fuese una de estas alumnas la que lo hiciese. Sí, sí, además, Andrea, creo que se sepa su nombre, porque yo le propuse a ella, entre otras cosas porque sé que no tiene ningún problema Sí. de vergüenza, porque también es una de las que ha vuelto a ganar el premio de la Universidad de San Damaso. Este año me he presentado con otro grupo de alumnos y lo han vuelto a ganar. Qué bien. Y entonces se va a publicar un libro con el trabajo que ellos han hecho, Muy que bien. otro día podríamos con Pues ellos sí, pues hacer sí. una presentación y que sean los propios jóvenes Sí. los que hablen, ¿no? Sí. Porque es el reto de los jóvenes ante la política, la posverdad, y la política, la posverdad y los jóvenes, ese Sí, era el tema. sí. Y ellos hicieron una reflexión muy interesante, ¿no? Sí. Entonces yo le propuse que porque ella no quería presentarme el libro, en vez de, que otras veces sí lo he hecho, ¿no? Que venga un profesor mío de la universidad, una autoridad académica, alguien que tenga cierto prestigio, y ¿por qué no le doy la vuelta y que sea una alumna o un alumno, ¿no? En este caso ha sido una alumna, quien lo haga? Y ella, claro, se sentía tan privilegiada de poder hacer la presentación que la ilusión, la sonrisa que tenía daba gusto verla. Sí, y sí. luego cómo lo hizo, cómo me hizo preguntas como si fuera una periodista, ¿no? Y luego otros alumnos que estuvieron que también intervinieron, porque me gusta hacerlo en forma Sí, sí. coloquio. Entonces es una gozada verles. Sí. Algunos me decían amigos, ¿no? Pero vinieron también compañeros, profesores, oye, ¿y estos alumnos? Como digo, pues no sé, pregúntaselo a ellos, y que se sueltan y pierden la vergüenza. O sea, que es muy bonito. Muy sí, bien. cuando- Nos queda esa reflexión positiva, entonces, Sí, en torno sí, a la sí. juventud, y está que no muy se bien. pierda la esperanza, porque vivimos en un mundo en el que la tentación es tirar la toalla, no hay remedio, y no puede ser, no podemos abdicar ni dimitir, hay que seguir. Bueno, pues esperanza para todos, ¿eh? Sí. Para los que están viendo el programa, tengan una edad más joven o un poquito más tardía. Sí, sí, no Yo hay que creo dejar que de luchar, nada. sí. Pues Federico Campoy, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Ya lo ven, 14 cantos de sirena que recogen las seducciones de nuestro tiempo, tal vez de todo tiempo, encarnados en la experiencia de quien los escribe, y con ello, a través de esta entrevista, una reflexión sobre la importancia de la filosofía, que nos hace crecer como personas, que nos pone en el lugar del otro, que nos enseña lo que es la vida y la muerte, y que nos da las herramientas para poder resistirnos a los cantos de sirena. ¿Somos capaces de ello?